Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Estamos contentos? ¿Felices de estar aquí? ¿De tener vida y salud? Bendiciones, feliz día a todos. Que el Señor nos acompañe durante la jornada de este día y el Congreso, que nos beneficie y nos capacite para la gloria del Señor. Vamos a iniciar nuestro estudio, muy importante, no pierdan de vista cada paso. Abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el verso número 18. Primera de Juan 2, 18, y me gusta también el 19. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído, el anticristo ha de venir. Así también al presente han comenzado y a ser muchos anticristos, por los cuales sabemos que es el último tiempo. Primero de Juan 2:18. El verso 19. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran quedado ciertamente con nosotros. Pues salieron para que se manifestara que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis aún la presencia del Señor, el Espíritu Santo, conocido por todas las cosas. Hermanos, es importante lo que Juan enmarca aquí. Hemos de estudiar en esta hora el anticristo manifestado en los últimos días. Y es importante que nosotros podamos comprender lo que esto significa. En lo que está diciendo Juan, ya es el último tiempo. Y hermanos, estamos en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, ¿cuántos anticristos son? Por esto conocemos que es el último tiempo. Para poder entender eso tenemos que saber lo que significa la palabra anticristo. La palabra anticristo significa el que se opone a Cristo. Y también el que se pone en el lugar de Cristo. Así como Jesús es la simiente prometida de la mujer, así el anticristo es la simiente de la serpiente. Estamos, hermanos, en el último tiempo. Y tenemos que ver los anticristos y el falso profeta que se manifiestan precisamente en el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, Jesús es la simiente prometida de la mujer, la iglesia. Pero el anticristo es la simiente de la serpiente y quiere falsificar la obra de Dios. Se llama anticristo porque se opone a todo lo que Cristo presenta. Y hay muchos títulos para el anticristo, hermanos. Por ejemplo, tenemos el cuerno pequeño, el rey altivo de rostro, Daniel 9:26, príncipe que ha de venir. Segunda de Tesalonicenses 2:3 al 8, se le llama también al anticristo el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Primera de Juan 2:18, también se le llama el anticristo. En Apocalipsis 13:1 se le llama la bestia que sube del mar. Pero la más famosa es el cuerno pequeño. ¿Quién es y de dónde sale el cuerno pequeño? Para que podamos comprender el anticristo manifestado en los últimos días. Salió de la cuarta bestia, según Daniel 7 y 8. De entre los 10 cuernos salió uno pequeño, dice el verso 8. Después de 10 cuernos, dice el verso 24. Diferente a otros cuernos, también lo dice ese verso. Era de mayor parecer que sus compañeros, verso 20. Arrancó 3 reinos, dice el verso 8, 20 y 24. Hablará palabras contra el Altísimo, dice el verso 25. A los santos del Altísimo quebrantará, dice el verso 25. También ese verso dice que trataría de cambiar, pensaría en mudar los tiempos y la ley, y reinaría por tiempos y la mitad de un tiempo. Ineludiblemente, nosotros con claridad
vemos que ello tiene que ver con Roma papal, con el imperio romano, la cuarta bestia. Y precisamente, queridos hermanos, la doctrina y la enseñanza de la Iglesia Católica Romana es anticristiana. Cuando se habla del Papa como vicario de Cristo, su tiara, la que acabamos de ver, es la tiara papal, la triple corona papal, tenía vicarios filii Dei, que significa representante de Cristo aquí en la tierra. Nosotros entendemos bien que el representante de Cristo aquí en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él os enseñará toda verdad, y Él es el Espíritu de la verdad. Algo muy importante. Ahora, queridos hermanos, algo muy importante. Vicarios filii Dei, sus siglas dan 666. Pero algo muy curioso, no solamente el vicario filii Dei, todos los títulos papales o la mayoría de ellos también dan la suma 666. Si calculamos el valor numérico de las letras que componen este título, suman 666. Cuando la Iglesia Católica Romana notó esto, quitaron el texto de la tiara, pero la doctrina que el Papa es sustituto del Hijo de Dios de todas formas quedó en vigencia. Y hermanos queridos, entonces tenemos que recordar quién y de dónde surge el poder del anticristo manifestado en los últimos días, de la cuarta bestia, del pequeño cuerno o del cuerno pequeño, que representa precisamente a Roma en toda su extensión imperial y papal. Nosotros tenemos que comprender cómo le han dado autoridad a la cabeza de los obispos de Roma, a la cabeza romana. La autoridad del Papa y el sacerdocio, según fuentes católicas, miren, son las siguientes, por mencionar algunas. Hay demasiadas. Dicen estas fuentes católicas: el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuera Dios, el vicario de Dios. Miren cuánta blasfemia están diciendo ellos. ¿Hasta dónde se ha crecido ese poder? En el 28 de abril del 2015, Bergoglio, el Papa Francisco, dijo lo siguiente: cuánto quisiera que las comunidades parroquiales en oración a la entrada de una pobre iglesia se arrodillaran en veneración de la misma manera como cuando entra el Señor. Miren qué terrible, qué terribles cosas dice el hombre de pecado, el Papa. Juan escribió acerca de muchos anticristos que ya tenían influencia en los días de Juan, hasta que venga el último anticristo. Así que el anticristo declara ser el sustituto de Cristo, pues en realidad es contra Cristo. Se opone y se coloca en su lugar. Miren qué es lo que ha sido la Iglesia Católica. Se estima que la Iglesia Católica ha asesinado durante su historia unos 50 millones de personas. El capítulo 17 de Apocalipsis cuenta sobre la Gran Babilonia, que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y con ello fundó lo que antiguamente se llamaba, miren cómo le pusieron, hermanos, la Santa Inquisición. Hasta todos le llamaban santo. La ramera en la Biblia siempre representa la práctica de adulterio, adulterio carnal, adulterio religioso, adulterio político. Es una idolatría en vez de servirle al Dios verdadero. Entonces, según la Biblia, la Iglesia Católica es la gran ramera. Y la gente se asusta cuando decimos eso, pero cuando vamos a la historia, vamos a la profecía, vamos a la historia bíblica y a la historia cristiana y a la historia universal, ambas dicen lo mismo: es la gran ramera. Esta gran ramera, junto con la bestia, hace guerra contra el Cordero, contra Jesús y contra sus santos. La ramera es un sistema religioso que hace guerra contra el Evangelio de Jesús. De esta manera, la Biblia usa el nombre Babilonia la Grande,
la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, la Iglesia Católica Romana se llama a sí misma Iglesia Madre y llama por medio del ecumenismo a los hijos, a las hijas caídas de la fe católica, volver al seno de la Iglesia Madre. Porque en los tiempos de Lutero, ustedes recuerdan bien, hubo un cisma en el catolicismo en la Edad Media. Y entonces desde ese tiempo, hace 500 años, este año se cumple 501 años, pero hace 500 años ellos desean atraer lo que han perdido. A todos los hermanos separados que antiguamente llamaban herejes o hermanos por venir, han hecho un gran proyecto a través del movimiento ecuménico. Están haciendo un llamado más, de tal manera, queridos hermanos, que muchos están cayendo en la trampa. Muchos están cayendo en la trampa y quiero explicarlo rápidamente. Y si tienen preguntas, háganlas. Aquí tenemos toda la mañana para estudiar. ¿Saben una cosa, hermanos? Muchos están cayendo en la trampa porque el Vaticano, el hombre de pecado, el hijo de perdición y Satanás están usando términos agradables, bonitos y garantizados para que todo el mundo se les una. Número uno, están usando la paz. Marchas por la paz, que hay que abogar por la paz. Número dos, están usando otro logo de los derechos humanos. Los derechos humanos. Número tres, están usando la famosa libertad religiosa. Libertad religiosa, libertad religiosa. Y esa es una gran mentira y una trampa. Porque todas estas cosas están llevando al mundo a la unidad ecuménica, que no es otra cosa que la unidad babilónica. Toda denominación, ya sea presbiteriana, bautista, nazarena, mormona, asambleas de Dios, luterana, anglicana, adventista, todas están siendo engañadas. Porque todas han asistido a las convocaciones que se han hecho por Babilonia, por Roma, para hacer un movimiento ecuménico. De tal manera que también les hablan, ¿saben qué les dicen, hermanos, para engañarlos? Día de oración, y todo el mundo se convoca a orar, y la gente dice, ¿y qué tiene de mal orar? Y empiezan a orar por la tierra, empiezan a orar por el sol, empiezan a orar por las guerras, empiezan a orar por los desastres, hasta que impusieron el Día Mundial de Oración el domingo, por los desastres. Hay trampas, hermanos. Tenemos que comprender cómo trabaja el hombre de pecado, el hijo de perdición y Satanás a través de él. Hermanos, repito, la Iglesia Católica Romana se llama a sí misma Iglesia Madre y llama por medio del ecumenismo a los hijos caídos de la fe católica a volver al seno de la Iglesia Madre. Pero ¿qué tiene que ver la ramera y la Iglesia Católica con Babilonia? Si el nombre de la ramera es también Babilonia la Grande, Babilonia y Babel, ¿qué significa Babel? Confusión. Babel significa mezclar. La Iglesia Católica es una mezcla de algo porque se llama Babilonia la Grande. Pero ¿cómo empezó todo eso? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que habrá un juicio, que será enjuiciada. Apocalipsis 17, 5 y 6. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Yo quiero que me recuerden algo, lo diré más al rato. Aquí Juan, cuando vio a la ramera, quedó asombrado. ¿Pero por qué se asombró? Si ya estaba viendo cómo se estaba gestionando esa ramera desde Apocalipsis 12, 13, 14 en adelante. Ya se estaba viendo cómo se estaba haciendo esa gran potencia. Y de repente Juan se asombra en el capítulo 17. Recuérdenmelo por favor al final. Babel, o sea Babilonia. La torre de Babel fue construida en la tierra de Sinar, cuando en toda la tierra se hablaba solo un idioma. El objetivo de la torre de Babel y de la religión que rodea esta fue arrastrada por todo el mundo a esta idolatría. Después del diluvio, la religión de Babel era la religión principal del mundo y de verdad es la fuente original
de las falsas religiones que hay en el mundo. ¿Quieren ustedes saber cómo viene la confrontación final? Estudien a Babel, estudien Babilonia, porque todo lo que Roma es ahora es una mezcla de Babel y de Babilonia. Por eso Dios mezcló los idiomas en los pueblos, los dispersó desde allí por toda la tierra, para que no todo el mundo sea contaminado de esta religión diabólica. La torre de Babel fue dedicada, en la torre de Babel fue ejercida la religión donde se adoraba al sol. Nimrod fue el rey de Babel y después de su muerte su mujer empezó a liderar la religión de Babel, era Semiramis. Los babilonios practicaban astronomía con entusiasmos y ellos santificaron ¿qué día? El sol. Ellos ya eran adoradores del sol, o sea, del domingo como día del sol, el lunes como día de la luna, el martes como día de Marte, el planeta Marte, el miércoles Mercurio, el jueves Júpiter, el viernes Venus y aún al sábado le pusieron Saturno. Pero algo muy importante que tenemos que entender, hermanos, en la Biblia ningún día tiene nombre, excepto el séptimo. Amén. Sábado. Es el único día. En la Biblia encontramos primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, sábado. Éxodo 31:15. Amén. Que nadie nos engañe, por favor. Estamos viviendo en terrenos paganos y muy seculares y es fácil que nos envuelvan, pero el Señor nos llama a ser luces en medio de las tinieblas. Amén. Cuando Semiramis dirigía la religión de Babel, ella empezó a enseñar que Nimrod se había convertido en el dios sol, o sea, Baal. Semiramis se quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien dio el nombre de ¿cómo? Tamuz, quien fue adorado como el dios sol. Tamuz es el sol. ¿Y saben cuándo nace Tamuz, hermanos? ¿Alguien sabe cuándo nace Tamuz? El 25 de diciembre exactamente. Y todo el mundo cristiano, hermanos, todo el mundo cristiano vive engañado de esa magnitud. Es terrible lo que pasa. Semiramis empezó también a enseñar que ella era virgen. Como resultado de esto, Semiramis desarrolló el culto a la madre y el niño, de lo cual se simbolizó la madre Semiramis, que tiene en sus brazos un niño, Tamuz. Sobre la cabeza de la madre se ponía una luna y sobre la cabeza del niño la aureola del sol. Semiramis se levantó a ella misma en esta religión de Babel como la reina del cielo y tenía que ser orado y adorado como la reina del cielo, por medio de quien la gente se salvó. Y todavía estos símbolos están existiendo actualmente en una línea de ocultismo, Illuminati y masónica. La reina del cielo era representada de esta manera. Todos los dioses estaban a su alrededor, todos la adoraban. Y la Biblia condena a aquellos que adoraban a la reina del cielo. En la religión de Babel estaban en uso también los confesionarios. Antes de que hubiera iglesia católica, ese corporativo católico, ese sistema, ya los babilonios también practicaban las confesiones para que pudieran confesar secretos, pecados a sus sacerdotes. En la religión de Babel, hermanos, se recibía también el perdón de los pecados y vida nueva, renacimiento con el rocío del agua. Todo lo que la Iglesia Católica practica, todo lo sacó de Babel y de la mezcla de mucho paganismo. También en Babel, la gente tenía que repetir oraciones para que mantuviesen orden. Usaron rosarios en sus oraciones y aquí hay varios rosarios, hermanos. Está el rosario hindú. También está el rosario musulmán, está el rosario tibetano y el rosario católico. En Romanos 11:16 la palabra del Señor nos dice: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Una vez más el paganismo muestra una comunión dominadora. Aunque éste requiera disfraces y cuestionamientos, todo acto religioso
de esa potencia y corporativa es pagana, hermanos. Viene del paganismo. Y qué triste cuando eso se mezcló. Después de la muerte de Tamuz, Semiramis, el 25 de diciembre como el día del cumpleaños de Tamuz, que era también el día del cumpleaños de Nimrod. El origen de la cruz, por ejemplo. La cruz tuvo su origen en la antigua Caldea y se usó como símbolo del dios Tamuz. La cruz significa la T de Tamuz. En aquel país y en tierras circunvecinas, entre ellas Egipto, la cruz era llevada en la mano de los sacerdotes egipcios y los reyes pontífices como símbolo de su autoridad como sacerdotes del dios Sol. La cruz se usaba como símbolo del dios solar. Y recuerden ustedes a Constantino, cuando vio la visión en el sol y la cruz en el sol y se le dijo: con esta símbolo vencerás. Y entonces el paganismo se cristianizó. Ya vamos a llegar a ese punto. 25 de diciembre entonces se hizo memorable anualmente. Cuando había fiesta donde se emborrachaban y se sacrificaban niños para Baal, el 25 de diciembre se levantaba para Tamuz un árbol conífero que se adornaba con bolas redondas que simbolizaban al sol. Cada 25 de diciembre, y ustedes saben lo que eso significa hoy en todas las culturas. ¿Saben una cosa, hermanos? Quiero decirles algo y díganme ustedes, ¿a poco se ve feo eso? Llama la atención, es brillante, los colores, las luces. Se ve muy bonito. El diablo se viste siempre y se adorna de luz. Ya vamos a hablar acerca de eso en otro tema, no sé si tengamos ese tiempo. Hermanos, el 25 de diciembre no nació Jesús. El 25 de diciembre nació Tamuz, el hijo de Nimrod y Semiramis, el cual se hizo el hijo del sol y empezó a adorarse. Así celebraba la Roma pagana el nacimiento del dios solar. ¿Cómo lo celebraba? Con orgías, borracheras, intercambios de regalos y toda algarabía. Así lo celebraban. Y ahora Satanás quiere que todos hagan lo mismo, aunque de manera inocente y familiar. Desde Babilonia este culto de la madre y el niño se propagó también en Egipto, donde tenía el nombre Isis, Horus, donde Ra era como el dios sol. En Fonicia tenía nombre Baal Astarte. En Grecia era el culto a Afrodita, Eros. En Persia, igual en Roma, tenían el nombre de Mitras. Todos son los mismos. Por esas fechas se popularizó mucho el culto a la madre y el hijo, levantándose ambos en la estatua de las divinidades. Semiramis le llamaron la reina del cielo y esta fue adoptando varios nombres como Astarte, Diana, Isis, Baal, Tamuz. Las santas escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba a estos dioses. Jueces 2:13, Jeremías 7:18, Ezequiel 8:14. Nos hablan de todas estas cosas. Babilonia, China, Egipto, el catolicismo y la India, todos ellos representan el culto pagano. Ahora, noten bien lo que dice aquí. Las sagradas escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba a estos dioses. Qué triste que el mundo adventista corporativo establece árboles dentro de las congregaciones, establece esferas, pone luces, colores navideños e intercambios de regalos. No sé aquí en Sudamérica, pero en México hasta la Casa de la Biblia hace promociones y ofertas, rifas, ese 25 de diciembre, como si fuera el sorteo de la Lotería Nacional. No sé cómo le llamen acá. Lotería Nacional. ¿Y sabe qué? Lo usa la corporación y toda la feligresía dormida, haciendo lo que los líderes le hacen hacer. Hermanos, eso es paganismo. Y hasta usan a Elena G. de White para poder respaldar sus costumbres paganas. Es increíble lo que sucede, hermanos. Elena G. de White nunca promovió la Navidad.
Solamente ella dijo qué tipo de regalos se debían poner en el árbol, pero nunca dijo, pongan un árbol. Tampoco nunca dijo, esta fiesta se celebra. Nunca. No lo dijo ella. Ella dijo claramente, la Navidad es para paganos. En el libro inglés dice eso. En español, ¿saben qué le pusieron? Porque todo lo han infiltrado. En español dice, la Navidad es para evangelismo, dice. Y por eso los corporativos hacen canastas navideñas, regalos entre ellos. Y es más fiesta, como la que anoche y antenoche hemos visto aquí en esta ciudad, que servicios que tengan que ver con el bien. Es triste, hermanos, lo que está sucediendo. Y tenemos que despertar. Por eso es importante revelar esta historia. Y estamos hablando del anticristo manifestado en los últimos días, porque tiene una trayectoria Satanás en relación al engaño. Hermanos, Babilonia se desarrolló con el tiempo, un reinado sagrado, donde el rey se hizo un intermediario de las bendiciones del Dios al lado de los sumos sacerdotes. En la religión Babel había un consejo separado de los sacerdotes que fue dirigido por el sumo sacerdote. Estamos hablando de Babilonia, no del catolicismo. Los sacerdotes de Babel no podían casarse. Estaban prohibidos para ellos hacer estatuas e imágenes y los ídolos. Y su adoración pertenecía a la religión de Babel. Se inclinaban ante las imágenes de los ídolos y también se les besaba. Estamos hablando de Babel, no del catolicismo. Les repito allí, se les permitía hacer estatuas e imágenes de los ídolos, adorarlos, inclinarse a ellos y besarlos. Y se les prohibía casarse también. Igual, miren de dónde viene el catolicismo y cómo fue contaminado. Roma y la Iglesia Católica. Estamos yendo a otro nivel. Y este es un resumen de la historia, hermanos, del hombre de pecado, de el anticristo manifestado para los últimos días. Porque tenemos que ver cómo se está manifestando en este tiempo también. Roma y la Iglesia Católica. Cuando el Imperio Romano nació y desarrollaba la vida religiosa de Roma, fue liderada por el sumo sacerdote pontífice Máximo. Cuando se extendió el imperio de Roma, los romanos empezaron a adorar dioses de los pueblos conquistados. Y yo quiero decirles cuál es el proceso. Quiero decirles cuál es el proceso, hermanos. ¿Saben una cosa? El proceso era el siguiente. Ellos decían, vamos a evangelizar, porque toda aquella región es pagana. Vamos a evangelizarlos. ¿Y saben qué hacían? Hacían prácticas paganas con ellos para que los paganos se dieran cuenta que ellos estaban acostumbrados a ellos. ¿Y saben qué? Entonces la Iglesia Católica dijeron, vamos a evangelizarlos a los paganos. Pero ¿saben qué hicieron? Se paganizaron al evangelizar. Se paganizaron al evangelizar. Y entonces por eso vi una serie de mezclas, hermanos, unas mezclas terribles. Mezclas terribles. De tal manera que usted ve en los templos católicos, aquí mismo lo puede ver, angelitos y cara de demonios. De repente ve ángeles y ve dragones. Y algunas cosas extrañas que se ven. Es terrible, ya voy a hablar de eso más adelante. México es un país demasiado católico, hermano. Solamente quiero, cuando alguien vaya a México, hermana Ada, a ver si se anima. Hay un lugar que se llama Cholula, Puebla. Cholula, Puebla es del tamaño un poquito más chico que Huamachuco. Pero ¿saben qué? En ese pueblo no vive nadie. Solamente existen allí 365 templos por cada santo del año. Y es un espectáculo internacional y mundial. El único lugar del mundo donde están todos los santos y su templo. Es increíble para que vean ustedes la magnitud del paganismo de México, hermanos. Usted llega a Cholula, se baja del autobús y empieza a caminar. Yo pude ir allí, hermanos, hace años fui allí y pude solamente conocer 20 de los 365. Todos los días hay fiestas, hay cohetes y bombas, porque todos los santos están ahí. 365. Todo el año. Y ahí están todos los templos, hermanos. Y todos esos templos. Usted camina 2 cuadras, ahí está otro. Camina media cuadra, ahí está el otro. Camina 4 cuadras, ahí está el otro. Camina 3 cuadras, ahí todo lleno de templos. Y los templos
se comunican subterráneamente. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo les costó construir eso? ¿A quién se le ocurrió esa idea terrible de hacer un templo en esa ciudad por cada santo del año? 365 templos hay ahí. Es muy católico. Aparte de que vienen del paganismo fuertemente de Babel, porque los aztecas eran muy paganos, como los incas también. Hermanos, nos ha tocado vivir a ustedes y a su servidor en países muy paganos, bien babilónicos, pero de ahí el Señor nos sacó. Amén. De ahí el Señor nos sacó. Entonces los romanos empezaron a adorar a dioses de los pueblos conquistados. Haciendo evangelismo, traían el paganismo y dañaron la fe de muchos. La religión de Roma se mezcló con las religiones de los grecos, egipcios, sirios, persas, babilonios. En el imperio de Roma se formó una completa mezcla de religiones y sincretismo. Por esa razón, cuando se ve la cuarta bestia, ¿cómo es la cuarta bestia de Daniel 3? Espantosa y terrible. Espantosa y terrible, hermanos. Como la vida religiosa era tan colorida, los romanos dispusieron una obligada adoración al emperador. Fíjense, dispusieron de una obligada adoración al emperador, que hizo del emperador divino, y de esta manera vino a Roma la realeza sagrada del imperialismo. ¿Por qué creen que a los papas les besan el anillo? ¿Por qué creen que al papa le besan el pie? Y pobrecitos, ¿verdad? Les besan los pies, hacen reverencia y muchas otras cosas, porque todo viene del paganismo. Los romanos creían que los dioses influían y reinaban a las 7 montañas de Roma, en las 7 montañas de Roma. Y el Vaticano se encuentra, y es el estado que se encuentra bajo las 7 colinas. Interesante. Esto se hizo un concepto para los romanos, una ciudad noble de 7 montañas que gobiernan al mundo entero. Los romanos creían que tenían que gobernar el mundo entero con la dirección del sumo sacerdote Júpiter, el sumo pontífice, quien era el sumo sacerdote de Roma. El pontífice Máximos se llamó a él mismo, no el hombre de las 7 montañas. Este nombre del hombre de 7 montañas ha quedado en los libros de historia, porque de las cartas de esa época se han encontrado que el sumo sacerdote era llamado con ese nombre, el hombre de las 7 montañas. Y ahí están: Aventina, Celio, Esquilino, Viminal, Quirinal, Capitolio, Palatina. Esas son las 7 colinas. Y Apocalipsis 17 dice que ahí se sienta la mujer, la ciudad de las 7 colinas. Según la opinión de los romanos, el mundo puede ser gobernado únicamente por él, el hombre de las 7 montañas, quien gobierna en Roma, en la ciudad de las 7 montañas. Ahí está el poder final, hermanos. Este es el cuerno pequeño. Este es el cuerno pequeño, hermanos, que absorbe toda cultura pagana y adoración para tomar el poder y ser un monstruo en el tiempo del fin. Julio César recibió el título de Pontífice Máximo. Así los emperadores empezaron a usar de ellos mismos este nombre. Los emperadores dirigían al Estado y también la vida religiosa romana, ya que el emperador era el líder de la religión, el sumo sacerdote, sumo pontífice. Así que el Papa inicia con los emperadores, hermanos. Esta es la imagen de la tan famosa escultura de Augusto, la cual representa oficiando como pontífice máximo en el imperio. Podemos ver que la toga está plegada formando una capucha que cubre su cabeza. Este es un tipo de vestir de toga, se conocía como cintus gagnus, la manera de vestirla en las ceremonias religiosas. Así vestían ellos. Constantino el Grande se convirtió al cristianismo en el año 312. Esta historia ya la conocen. Y él, como el sumo sacerdote, pontífice máximo, tomó el uso del nombre vicario de Cristo. ¿Qué les parece? No solamente se llamó sumo pontífice, sino también tomó el nombre vicario de Cristo. Y entonces se estableció la nueva religión de Constantino. Se hizo católico general común. Se hizo entonces el cristianismo universal. Eso significa la palabra católico, universal.
Eso lo estableció Constantino. Hermanos, miren lo interesante que pasó en el tiempo. Los cristianos empezaron a crecer por todas partes en Europa. Empezaron a crecer y entonces vino la persecución contra ellos. Pero entre más los mataban, más crecían. Hasta que entonces Satanás dijo: ya no matemos más cristianos. Ahora vamos a hacernos cristianos con ellos. Y fue Constantino y su ejército que un día entraron a la congregación cristiana y se bautizó él con todo su ejército. Y desde entonces el imperio se hizo cristiano, aunque era más pagano que otra cosa. Con el cristianismo se estaba controlando a todo el imperio. Era algo nominal, como está pasando en nuestros días, que quieren establecer política y religión juntas, tanto en los Estados Unidos y Roma. Lo están gestionando ya. Los ciudadanos de Roma fueron hechos cristianos sin arrepentimiento, sin conversión. Incluso una parte de la iglesia primitiva se involucró en esta religión católica, que se hizo la nueva religión de Roma. Solamente tomaron el nombre, pero nunca se convirtieron, porque destruyeron al cristianismo. ¿Cuánta gente, hermanos, vemos hoy aquí? Los que estaban festejando el día de ayer festejan a los demonios. Festejan a los demonios, porque todas esas festividades de santos patronos no existe. El apóstol Pablo dice en Corintios que es a los demonios quien festejan. Como líder de la iglesia, Constantino hizo construir iglesias para los cristianos, pero al mismo tiempo consagró los templos paganos. En la religión de Constantino había principio, mucha libertad, y aceptó mucha diversidad. ¿Qué está haciendo hoy el Papa Francisco? Exactamente lo mismo. Hermanos, los cristianos se reunían en sinagogas, en grupos pequeños. No había templo desde el templo de Jerusalén, que había caído, y nunca más se construirían templos. Pero Constantino, cuando se hizo cristiano, aparentemente sacó a los cristianos de donde se reunían, que eran sencillos, pobres, austeros, y los puso en las grandes catedrales. Esas catedrales que hoy vemos, hermanos, son sinónimos de los templos paganos, donde adoraban a sus dioses. Y por eso la gente hoy está hecha al templo, está muy hecha al templo, y si no va al templo ya se siente mal. Cuando nosotros sabemos que invocando la presencia del Señor Jesucristo, Mateo 18, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Señor, amén. En pequeñas congregaciones, en aposentos altos, en pequeños grupos, en hogares, en sinagogas. Poco a poco la iglesia católica aumentaba más y más doctrinas, ritos paganos al cristianismo católico de Roma. En Roma católica los cristianos guardaban el sábado, acuérdense de esto. Guardaban el sábado como día de reposo, y los romanos, que tenían por costumbre adorar al dios Sol, observaban el domingo como día de reposo, el domingo. Pero miren, entonces vino algo interesante. En el 311, el emperador Constantino se convierte al cristianismo, y en ese entonces plantó una semilla de la cual más tarde se hizo la iglesia católica romana. Hasta ahí se formó la iglesia católica, no antes. En el año 311 el emperador Constantino se convierte al cristianismo, lo que favorece